Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Sean todas y todos bienvenidos nuevamente a Aveo Nation. Quiero dar las gracias de nuevo a todos mis seguidores, a todos mis suscriptores de todas las redes sociales, tanto en Instagram, en Facebook como aquí en YouTube. Por favor, dale like y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho. Para mí es todo un placer hacerles todos estos videos que pueden servirles de gran ayuda en un futuro. Gracias a todos por su recibimiento, por su aceptación, por sus comentarios. A continuación, hoy les voy a presentar, como verán aquí, tengo dos filtros de aire para motor de alto flujo. Estos filtros son totalmente lavables y reusables. Estos tienen una gran ventaja, ya que con esto nos ahorramos mucho dinero en comprar filtros de aire totalmente descartables. Los filtros de aire de motor originales, de los que traen de fábrica, se tienen que reemplazar cada 5.000 kilómetros. Entonces, obviamente, cada vez que usted va a hacerle su respectivo cambio de aceite y todos los filtros, tiene que reemplazar el filtro del aire del motor. Con esto no. Pero de las ventajas de estos tipos de filtros les voy a hablar en otro video. El día de hoy les voy a enseñar cómo lavar estos filtros de aire de alto flujo adecuadamente. Pero antes de continuar, primero que nada vamos a hacerle un pequeño unboxing al kit de limpieza que yo compré, que es este que está aquí. Vamos a hacerle un pequeño unboxing. Les voy a mostrar qué es lo que contiene y para qué sirve cada uno de estos. Vamos a abrir primero el empaque. Como verán, viene totalmente sellado. Vamos a destaparlo. Lo abrimos. Como verán aquí, este kit de limpieza para filtros de aire de alto flujo traen estos dos envases. Quiero explicarles qué es lo que contiene. Este primero que tengo en mis manos es un jabón líquido o el limpiador para este tipo de filtros. Y en este envase contiene el aceite lubricante, que es lo que nos va a mantener el filtro limpio y a la vez lo mantiene lubricado, porque todos estos filtros de aire de alto flujo son hechos a base de algodones de alta tecnología y esto es lo que lo va a mantener lubricado y a la vez limpio. También en esta caja del kit de limpieza trae sus instrucciones y bueno, aquí les van a explicar todo, pero yo les voy a hacer este video para que a ustedes les sea mucho más fácil. Quiero que tengan en cuenta que estos filtros de alto flujo son lavables y reusables todas las veces que ustedes quieran hasta que ya tengan su vida útil. Por lo menos a comparación de los filtros de aire de motor normales, que son desechables cada 5.000 kilómetros, estos les va a rendir muchísimo más. Con decirles con mi propia experiencia que por lo menos este filtro cónico ya tiene 5 años conmigo y este filtro de aire reemplazable tiene mucho más, tiene como 7, 8 años aproximadamente en mi otro vehículo. Así que bueno, a continuación les voy a presentar paso por paso de cómo lavar estos filtros adecuadamente. Ok amigos, como verán, vamos a continuación el primer paso para limpiar nuestro filtro de motor de alto flujo. Primero que nada vamos a utilizar este limpiador, que es como un desengrasante, un jabón líquido desengrasante, que es el que trae nuestro kit de limpieza. Vamos a proceder a rociarlo uniformemente, tanto en el filtro cónico como en el filtro de reemplazo original de nuestros vehículos. Vamos a agarrar el pote de jabón o el desengrasante y vamos a proceder a rociarlo uniformemente. Esto tienen que esparcirlo uniformemente para que el desengrasante haga su efecto y afloje toda la suciedad. Esto lo tienen que aplicar por delante y por detrás también del filtro. Como verán, esto no es abrasivo, esto solamente actúa como una especie de desengrasante y limpiador.
Igual manera vamos a aplicarlo aquí con el filtro cónico. En este caso este es el filtro cónico de mi Chevrolet Aveo. Se esparce uniformemente todo. Ok, ya una vez haberle rociado el líquido desengrasante o el jabón, vamos a esperar 10 minutos para que afloje toda la suciedad. Muy importante que sepan esto. No dejen que el limpiador se seque en el filtro de aire. Vamos a esperar un lapso de 10 minutos y luego vamos a proceder a enjuagarlo. Ok amigos, ya pasado los 10 minutos de haberse aplicado el líquido limpiador, a continuación vamos a proceder a enjuagar los filtros de aire, tanto el filtro cónico como el filtro de aire de reemplazo original. Quiero que presten mucha atención en lo que les voy a decir. Para enjuagar estos filtros vamos a proceder a aplicarle agua de baja de presión. No utilicen agua de alta presión como una manguera a presión alta, ni mucho menos hidrojet. No vayan a utilizar esto, ya que puede dañar todas las fibras de algodón que contienen nuestros respectivos filtros. ¿Cuál es el siguiente procedimiento? Cuando ustedes vayan a aplicar el agua, vamos a hacerlo desde adentro hacia afuera. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, como ustedes sabrán, en el caso del filtro cónico, todo el aire entra por aquí y pasa por aquí. Vamos a aplicar el agua desde adentro hacia afuera para que saque toda la suciedad que se aflojó. Vamos a proceder para que ustedes vean aquí. Vamos a utilizar agua de baja presión. Vamos a irlo rotando para que vaya saliendo constantemente. Esto hace que bote toda la suciedad el filtro que se ha acumulado a lo largo de su tiempo. Como verán, está saliendo toda la suciedad. Vuelvo y les repito, esto lo van a aplicar desde adentro hacia afuera del filtro. De igual manera vamos a hacer lo mismo. En este filtro de reemplazo original, el aire entra por aquí y pasa por aquí. Vamos a voltearlo y vamos a proceder a enjuagarlo. Traten de hacerlo lo más uniformemente posible. Como verán, todo el líquido limpiador o el desengrasante ha aflojado toda la suciedad. Y fíjense que va botando todas las impurezas. Aquí está botando todas las impurezas, como verán aquí. Recuerden que deben utilizar agua a baja presión. No vayan a utilizar mangueras de agua de alta presión, ni mucho menos máquinas como el hidrojet, porque esto puede dañar todas las fibras del algodón. Muy importante eso. Vamos a volver a pasarle el enjuague al filtro cónico. Ustedes mismos se darán cuenta que ya ha botado toda la suciedad y fíjense cómo va recuperando el color original de la fibra del algodón especial. Esto lo deben hacer hasta que vean que esté totalmente libre de líquido de limpieza o el líquido desengrasante. Ahora sí procedemos a lavarlo o a enjuagarlo desde afuera para que vaya botando toda la suciedad. De igual manera vamos a hacer lo mismo con el filtro de aire de reemplazo original.
Ya después del lavado y enjuagado totalmente los ambos filtros, a continuación vamos a proceder a secarlo. Vamos a sacudirlo un poco para que bote todo el sobrante de agua que queda en los filtros. Lo sacudimos un poco. Igual manera vamos a hacer con el filtro cónico. Y como verán, aquí ya ambos filtros están totalmente limpios. ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a dejarlos que se sequen naturalmente. Colóquenlo en un sitio que esté totalmente fresco para que se sequen naturalmente. Luego de esto, después que esté totalmente seco, vamos a proceder a continuación a lubricarlo con el aceite que nos trajo el kit de limpieza. Pero muy importante esto, déjenlo que se seque totalmente. Ok, amigas y amigos, ya después de pasadas unas 3 o 4 horas aproximadamente, esperando que se secaran ambos filtros de aire de motor de alto flujo, a continuación vamos a proceder a lubricarlos con el aceite que nos trajo el kit de limpieza. En este caso sería este que está aquí, que les estoy mostrando en cámara. Como verán, este tipo de envase lo levantamos aquí y trae como una especie de pico que nos va a ayudar a lubricar los filtros uniformemente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Muy sencillo. Fíjense que ambos filtros, tanto el cónico como el de reemplazo original, ellos traen estas líneas que están aquí y vamos a lubricar cada una de estas líneas y lo vamos a utilizar como una especie de guía mientras vamos a ir lubricándolos poco a poco, uno por uno, hasta que todas estas líneas estén rellenas de aceite del que nos trajo el kit de limpieza. Vamos a proceder a lubricarlos. Vamos a empezar con el filtro cónico que está aquí. Recuerden que tienen que ir rellenando línea por línea de aceite lubricante. Deben de tener un poquito de paciencia con esto, ya que esto es un trabajo dedicado. Vamos a ir rellenándolo de aceite cada línea que ustedes ven aquí, hasta completar el proceso. Si ustedes ven que quedan algún espacio por rellenar, deben repetir este mismo proceso hasta que todas las líneas estén cubiertas del aceite lubricante. Lo mismo vamos a hacer a continuación con el filtro de aire de reemplazo original. Fíjense que vamos a ir agarrando y nos vamos guiando con las líneas del filtro y vamos a ir rellenando línea por línea. Vuelvo y les repito, si ustedes ven que queda alguna línea mal rellenada de aceite, tienen que repetir el proceso. Ya después que nosotros hayamos rellenado todas las líneas del filtro del aire del motor de alto flujo, con esto finalizamos. Una vez finalizado la lubricación con el aceite que nos trajo el kit de limpieza a ambos filtros del aire de alto flujo del motor, fíjense cómo ya quedó, está totalmente lubricado. Yo les recomiendo que esperen de 20 minutos a 30 minutos aproximadamente a que ellos absorban totalmente el aceite para luego utilizarlo en sus vehículos, y ya con esto finalizamos totalmente el proceso. Bueno, amigas y amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Por favor, dale like y suscríbete aquí en la parte de abajo si aún no lo has hecho.
Quiero darle las gracias nuevamente a todos mis seguidores y a todos mis suscriptores del canal. Quiero que sepan que les voy a estar creando más contenido para todos ustedes. También quiero darle las gracias a mis patrocinantes, a la gente de Underblue Radio desde Argentina, a la gente de Rugged Tire desde USA y a la gente de Social Chaos desde Valencia, Venezuela. Quiero que sepan también que aquí abajo les voy a dejar todos los links o los enlaces de todos los accesorios que utilicé y también la lista de repuestos para nuestros Chevrolet Aveo que puede serles de gran utilidad a la hora de comprar alguna pieza o ubicarlo por su número de parte. Por su atención, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Este video es presentado por Underblue Radio desde Argentina, Rugged Tire Cover desde USA, Social Chaos Media Agency desde Venezuela, Jeep Nation 4x4, Aveo Nation.